Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 6 de Érase una vez el inconsciente. En el apartado de la mente, hoy os voy a hablar de los mecanismos de defensa que nuestro inconsciente tiene. Uno es la represión. Reprimir, ocultar a la mente consciente pensamientos, sentimientos, vivencias dolorosas, cualquier cosa que creemos que nos hace sufrir. Otra forma de defensa es la regresión. El inconsciente causa un retroceso en aspectos que psicológicamente nos podrían ayudar a desarrollar. Es como abandonar estrategias de afrontamiento, volver a patrones de comportamiento antiguos. La proyección, otro de los mecanismos de defensa. Proyectamos aspectos que nos desagradan de nosotros mismos en otras personas. Entonces, nuestras cualidades o sentimientos que no aceptamos se los atribuimos a otras personas. Otro de los mecanismos es el aislamiento. Evitar que los pensamientos o las situaciones dolorosas nos hieran. Entonces nos aislamos de cualquier situación que nos parezca que puede ser traumático o nos produzca dolor, pues nos aislamos de esto. Después, la sublimación, pues es otro mecanismo de defensa que nos permite convertir los impulsos o los comportamientos que consideramos inaceptables, pues en una forma más aceptable de acuerdo con el contexto. O sea, en otras palabras, los impulsos o las ideas que socialmente son inaceptables, los transformamos en nuestra mente inconsciente en comportamientos culturalmente aceptables. Entonces, adquirimos como propios rasgos de la personalidad, a veces quizás de otra persona, que no son realmente nuestros. Otro mecanismo es la anulación. Esto ocurre cuando decimos algo e inmediatamente lo negamos. No nos damos cuenta a veces de ese proceso, pero es como si nuestra mente consciente nos hiciera saber que ese pensamiento o esa acción no es realmente la adecuada. Entonces, automáticamente la anulamos, decimos o hacemos lo contrario. Otro mecanismo de defensa, la negación. Entonces, cuando nuestro inconsciente se quiere evadir de la realidad, bloquea la mente consciente y niega eventos o situaciones externas. La racionalización es otro mecanismo de defensa. Cuando tenemos un comportamiento o un sentimiento que consideramos inaceptable, pues de una manera racional o lógica, vamos evadiendo las verdaderas razones de ese comportamiento, de esa emoción o de ese pensamiento. Otro mecanismo es identificarnos con el agresor. Cuando ocurre alguna situación externa eh, que nos hace acercarnos a, yo qué sé, por ejemplo, de ser víctimas de violencia, pues a veces el identificarse con el agresor o tomar comportamientos del mismo, imitándolo un poco para superar ese miedo, ¿no?, al agresor. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. Es cuando reaccionamos de una forma opuesta, en realidad, a cómo pensamos, ¿no? Nos comportamos de una forma opuesta a lo que sentimos o a lo que pensamos. Y quería comentaros que todos estos mecanismos de defensa no se utilizan de forma voluntaria. Son inconscientes y tienen que ver un poco dependiendo de las características de nuestra personalidad. En el apartado del cuerpo, en episodios anteriores, os hablé de los tejidos duros y de los tejidos blandos. Y hoy os voy a hablar sobre los tejidos líquidos. Fijaros bien que el 90% del cuerpo humano es líquido. Agua, sangre, orina, linfa, transpiración, saliva, lágrimas, etc. Los fluidos irrigan todo nuestro ser. Son como un gran océano
que se agita en nuestro interior, ¿no? Y con nuestros deseos, nuestros sentimientos o nuestros impulsos personales, esas mareas de ese océano, pues van subiendo. Como estos líquidos se desplazan por todo el cuerpo y transforman los alimentos y las hormonas fundamentales en base a los mensajes químicos que proceden del cerebro. Además de oxígeno, también trasladan y eliminan residuos. Pero los líquidos generan también excitación, calor, energía. Por ejemplo, la cara se sonroja en situaciones embarazosas. También cuando nos enfadamos o cuando tenemos frío, entonces el rostro se nos vuelve pálido, de un blanco pálido. Es como si la circulación de la sangre se estrangulara. Aquí ya empezamos a ver la correspondencia entre los líquidos y nuestras emociones. Entonces, las sensaciones, los sentimientos, las emociones son percepciones de movimientos internos en un organismo que es muy mayoritariamente fluido. Por ejemplo, las expresiones de me hierve la sangre, ¿no? Vinculan estos movimientos internos con los estados emocionales. Las lágrimas son una expresión de esa energía emocional vertida con sentimiento. Luego el corazón se asocia con el amor y la sangre se considera como la circulación de esa energía del corazón, ¿no? Por todo nuestro cuerpo. Por eso también los problemas de corazón suelen indicar conflicto en la expresión o en cómo experimentamos el amor. Las arterias endurecidas pues pueden mostrar una resistencia a expresar esas energías emocionales, o una rigidez en estas arterias puede ser que nuestra expresión emocional se reduce al mínimo. La micción pues es una liberación de las emociones que ya no necesitamos. Problemas de tipo urinario, ¿qué nos puede indicar? Pues que no estamos expresando las emociones negativas que necesitamos liberar. Más bien nos aferramos a ellas y al hacerlo pues nos causa irritación o dolor, como por ejemplo en el caso de la cistitis. Cada líquido corporal se corresponde a un aspecto de nuestra naturaleza emocional. Y un desequilibrio en el sistema de fluidos pues puede acabar con hinchazón, problemas de micción, hemorragias, dificultades de coagulación, sudoración o sequedad excesiva, hipertensión, que indica un desequilibrio en el sistema emocional, en la expresión o en la represión de sentimientos y respuestas. Hoy, en el apartado de símbolos, os voy a hablar de la abeja. Los animales en general son símbolos que nos dan muchísima información. ¿Qué simboliza la abeja? ¿Qué nos cuenta una abeja? En general, habla de trabajo en equipo y de logros que se consiguen, y logros muy merecidos, pero que se consiguen con un trabajo en equipo. Cuidado que dependiendo del contexto, ese equipo puede representar las diferentes partes de nosotros mismos, dependiendo, como os digo, en qué contexto visualicemos una abeja o aparezca en un sueño. Luego, detallitos que os voy a ir dando. Si vemos abejas que están fabricando miel, en general es éxito. Y si las vemos en un entorno concreto, como puede ser nuestra casa o alguna propiedad nuestra o en un trabajo, nos habla de éxito en esa parcela donde aparecen esas abejas. Si imaginamos o soñamos que nos pican, tenemos que tener cuidado con comentarios que se puedan hacer no positivos de nosotros mismos. Si imaginamos que nos persiguen, pues puede ser o bien que estamos descuidando alguna tarea nuestra, o que tenemos ciertas discusiones con colaboradores. Y si visualizamos o soñamos que las matamos, entonces todo lo contrario, todo lo contrario al éxito. Si las vemos revolotear sobre una flor, puede tener que ver con el comienzo de una relación sentimental o con el deseo de ello, ¿eh? Todo, ya digo, depende un poquito del contexto. Sin embargo, si nuestro oficio, a lo que nos dedicamos, es ser agricultores, las abejas tienen una simbología que nos advierten de que tenemos que tener algún cuidado con la cosecha. Y por último, si en lugar de abejas son abejorros,
tenemos que tener cuidado porque alguna parte de nosotros mismos o algún agente externo nos está perjudicando y hay que valorar qué podemos hacer con ello. Pues todo esto sobre las abejas. El ejercicio de reprogramación o sanación que os comparto hoy se llama el escudo protector. Es un ejercicio muy valioso para protegeros precisamente de cualquier emoción, energía, pensamiento negativo, tanto si viene de fuera como si viene de vuestro propio interior. Como siempre, sentaros, tumbaros en la forma que os sintáis más cómodas o cómodos, pero eso sí, con la espalda recta. Cerrad vuestros ojos y realizad 3 respiraciones lentas y profundas. Ahora imagina que sujetas en tus manos una rama de muérdago. Visualízala y siéntela entre tus manos. Vas a sentir como esta rama de muérdago comienza a tener un efecto transformador en ti y te vas a convertir en una guerrera o guerrero. Ahora que ya sientes esa fuerza de la guerrera o guerrero en ti, vas a visualizar cómo baja del cielo un ser de luz, un gran ser de luz que lleva un escudo de luz. Este ser se va a situar frente a ti. Y ahora va a bajar del cielo una especie de rayo de luz sobre el escudo. Y entonces este escudo se activa, comienza a vibrar y emana una luz de color plata. Ahora de ese escudo va a salir un haz de luz plateada hacia tu corazón. Siente cómo se hace la conexión entre el escudo y tú. El escudo va a comenzar a expandirse, vibrando y brillando, y va a formar una gran esfera que recubre todo tu campo áurico. El ejercicio de exploración de sueño despierto que vamos a realizar tiene que ver con las relaciones, cómo son nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Para realizarlo, tienes que imaginar una serie de puertas, 7 puertas en concreto, que están numeradas con los números el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10 y el 11. El ejercicio consiste en que vayas a cada una de estas puertas, una, por el orden que tú quieras, y lo primero es que imagines cómo es la puerta por fuera. La forma, el color, el material, el aspecto. Después entras y ves qué hay al otro lado de la puerta y describes qué hay al otro lado de la puerta. Luego tienes una lista de objetos y puedes introducir alguno de esos objetos en la puerta o puede que no sientas que tengas que introducir ninguno. Y por último, tienes que introducir o tratar de introducir en cada una de las puertas una mesa. Eso sí, fijándote muy bien cuál es la forma de la mesa, el color, el estado, el material. Todo esto lo tienes que hacer con cada una de las puertas. En la parte B de este episodio podrás encontrar una interpretación personal de este ejercicio.